vamos. Bueno, cordial saludo. El día de hoy vamos a sustentar la tarea número 4, la cual corresponde a la socialización del plan director IPESI. Nuestro grupo está conformado por Daniel Eduardo Hart, Jonathan Steven Navarro y mi persona, Laudino Toncel. Bueno, nuestro plan estratégico de seguridad de la información se puede definir con objetivos de seguridad y planes sobre cómo lograr esos objetivos. Este plan estratégico se utiliza para construir buenas prácticas de seguridad. La implementación del plan también debe estar bien gestionada. Por ejemplo, es importante capacitar al personal y garantizar el cumplimiento de las estrategias y políticas de seguridad de la información con el fin de salvaguardar el activo preciado de las organizaciones, que es la información. Bueno, ahora le cedo la palabra a mi compañero Daniel, que nos va a hablar sobre el tema del ROI. Sí, gracias compañero Maudino. Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Hack y les voy a hablar el día de hoy sobre el ROI, que no es más que el Return on Investment. Digamos que el ROI es el padre del ROSI, ¿verdad? Porque esta es una medida de rendimiento y eficiencia operativa calculada en su forma más sencilla, dividiendo la utilidad neta entre la inversión total en un periodo considerado. Entonces, digamos que esta es, lo tomé de la presentación que tuvimos en la web conference, porque yo pienso que es muy claro lo que se pretende y lo que se quiere. Continuando, pues hay otras formas de calcular el ROSI, que realmente es el RCI, que es el retorno sobre la inversión, que por medio de este es posible saber cuánto dinero está ganando o perdiendo la empresa cada vez que se realiza una inversión. Entonces aquí tenemos la fórmula, que es ingresos menos costos sobre costos multiplicado por 100, para que este nos puede dar un valor en pesos o un valor en porcentajes. ¿Por qué? Porque la idea fundamental del inversionista o de la persona que va a dar el presupuesto sepa si lo que va a invertir no va a generar, no le va a generar una utilidad, porque es lo principal y el objetivo fundamental de cualquier empresa, es el ganar utilidades, el recibir ingresos, ¿verdad? Entonces, por esto es que es muy importante saberlo. El ROI se puede trabajar de modo general, o sea, si tú quieres calcular el ROI total de cada una de las áreas de la empresa, o puedes especificar sobre un área de la empresa, como en este caso, que es el ROI de marketing. Entonces, continuemos con la siguiente diapositiva, donde se presenta el ROI en un cuadro en Excel, y aquí podemos ver, digamos que aquí está el cálculo del retorno de la inversión, aquí están los costos, que en este caso, en el primero, en el de verano, tenemos costos de 11.123.000 pesos y una ganancia de 12.387.291, lo cual esto genera que, por medio de la fórmula que ya vimos anteriormente, genera una ganancia, un retorno de la inversión positiva, y el porcentaje también se refleja de la misma forma, tanto como se ve en el cuadro como se ve en la gráfica. Ya después, en otoño, se ve que hay un retorno negativo, porque obviamente los costos superan a las ganancias, y así sucesivamente, invierno, primavera y el total. Entonces, digamos que el ROSI es más que el padre del ROSI. El ROSI tiene algunas diferencias, porque un poco más subjetivas, que se tienen que analizar con un poquito más detalle para que sean efectivas
para la empresa y que la persona la persona o el director de seguridad informática pueda convencer a los inversionistas de que ese gasto es necesario para la empresa. Gracias. Continuemos. Bueno, en el ALE, en la política de seguridad, o ALE o pérdida esperada anual, vamos a hablar en esta diapositiva, la presentación de la política de seguridad, que viene siendo el servicio, es un activo, y activos se representa como infraestructura con un valor de 4.615. En el alcance o escenarios de pérdida tenemos en activo información e instalaciones, donde tenemos ventas al año de 7.380 y tenemos multas de 15.000. En el paso 3, la identificación de amenazas y probabilidad de ocurrencia, donde tenemos en amenazas procesos legales en contra, pérdida o daño en la infraestructura y pérdida parcial o total de información, en donde tenemos el aro, que viene siendo un 20, un 30 y un 10%. En el paso 4, que es la identificación del factor de exposición, tenemos buenas prácticas de seguridad de la información con un porcentaje de 15%. En el paso 5, que es el cálculo del ALE, tenemos en activo infraestructura con pérdida o daños en la infraestructura con un BA o valor del activo de 4.015, un FE o factor de exposición 15%, un aro del 30%, que es expectativa anual de ocurrencia, y el ALE que tenemos 180,68. Igual que en instauraciones políticas, pérdida parcial o total de información, consultorías legales y procesos legales. Aquí tenemos el ROCI de la política de seguridad. También este se genera, como lo decía mi compañero, en Excel, un cuadro en Excel donde tenemos algunas fórmulas en el cuadro. Aquí está. Continuamos con el control de acceso en el ALE, control de acceso. En el paso 1 tenemos control de acceso y en activo el control de acceso a áreas críticas con un valor de 2.450. Alcance de escenarios o pérdida de información, identificación de amenazas y probabilidad de ocurrencia, debilidad en acceso a áreas críticas, identificación de factor de exposición, control de acceso, cálculo de áreas, controles de acceso a áreas críticas. Pues esto aquí se basa básicamente en la protección o salvaguardar áreas críticas, como ya sean los data centers, áreas físicas de los sistemas donde se salvaguardan los sistemas de información de la organización. Aquí tenemos el ROCI del control de acceso, la ALE en gestión de activos. Este es el alcance de escenarios de pérdida en información, activo información, ventas, hora, identificación de amenaza y probabilidad de ocurrencia, identificación de factores de exposición y el cálculo del ALE. Aquí es decir, si cuando hablamos de la gestión de activos, puede ser un ejemplo, podría ser la pérdida de
de algún equipo, cuánto nos representaría la pérdida de un equipo, de 3, 4 millones de pesos en un equipo. Aquí tenemos el ROCI de gestión de activos, el cuadro con su fórmula. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos.